Muy buenos días. Buenos días. ¿Listos? ¿Listos, Sebastián? Eso. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 32. ¿Es correcto? Del capítulo 31, la sucesión de Moisés, Josué como sucesor de Moisés. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando le dio el mando a Josué? 120 años. Y le dice al pueblo, yo ya no puedo entrar ni salir, aunque Dios ya no me permitió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué le dijo Dios, yo ya no puedo entrar ni salir? ¿Estaba viejo? ¿Cansado? Cansado del camino. Y aparte Dios le había dicho que ya no iba a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Que llamara a Josué y versículo 7, ¿quién me lo lee? Llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Él se las va a dar por herencia, ¿no? Nada más que necesita esforzarse y animarse. ¿Por qué le dice esfuérzate y anímate? Con gusto, ¿eh? Con alegría. Vamos a hacer las cosas con alegría, echándole ganas. Todo lo que hagamos para el Señor hay que hacerlo con alegría. Versículo 10, ¿quién me lo lee? Estamos hablando del capítulo 31. Diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Cuiden de cumplir. Ese año va a leer la ley completita el día de la fiesta, cada 7 años. Versículo 14, ¿quién me lo lee? Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron, pues, Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. ¿Quién pone el cargo? ¿Quién hace el llamado? Dios, ¿verdad? Y también quien llama, dice, ya te vas a morir. Como si Dios estuviera preparando a Moisés. Y el versículo 16, ¿quién me lo lee? Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. ¿A dónde vamos cuando morimos? A dormir con nuestros padres. Regresamos a casa, ¿verdad? A dormir con nuestros padres. Ahí le está diciendo Dios. ¿Y qué va a pasar con el pueblo? Pues mira, se lo vamos a dar en heredad. Entra Josué, pero un día ellos se apartarán. Empezarán a buscar otros dioses. Y yo esconderé mi rostro y no los veré. Por lo que van a hacer conmigo. Y luego les da la orden de guardar la ley junto al arca. Y ya está hablando Moisés después, versículo 29. ¿Quién me lo lee? Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole por la obra de vuestras manos. ¿El pueblo se ha corrompido? ¿El mundo se ha corrompido? Sí, ¿verdad? Lamentablemente. Y empezamos el capítulo 32 con el cántico de Moisés. ¿A quién le toca? Doctora Laura, adelante. ¿Qué nos va a cantar?
Señor y Padre Celestial, buenos días. Señor hermoso, gracias Papá Dios por permitirnos descansar y estar en paz en nuestras casas. Gracias que nos permites levantarnos para venir a estar aquí, para aprender de tu palabra, Señor. Como lo he dicho, somos aprendices de tu palabra y tú eres el maestro. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos guía, nos redarguye, nos llena de cultura también, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra es vigente también. Señor, y gracias, revélanos tú lo que hay aquí en tu palabra, Señor. Sé tú con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, mi Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guías y que estás con nosotros, hermoso compañero del camino. Gracias, también buenos días a ti. Gracias, Señor Jesucristo, mi Maestro. Gracias por esta mañana, gracias. Aquí estamos para aprender y para ser guiados. Siempre todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahorita que te escuchaba hablar, recordaba que con estas citas anteriores, ¿verdad? Que cuando el Señor anuncia, pero este pueblo se apartará de mí y se corromperá y se alejará. Digo, es cierto, es cierto como el Señor lo sabe todo. Yo creo que incluso todo lo que está pasando y cuando algo sucede, a veces yo pensaba, ¿será que eso sorprende a Dios? Dije, la verdad es que no, no lo sorprende, ¿cierto? Sí. Porque Él es omnisapiente y Él sabe lo que va a pasar. Entonces, y sin embargo, algunas cosas las dejaba saber anticipadamente, como esas palabras que le dio a Moisés, ¿verdad? Él sabía que ese pueblo le iba a fallar y que se iba a ir tras dioses ajenos, que se iba a generar nuevos dioses, imágenes. Y bueno, y como apenas estamos viendo que es el quinto libro de Moisés, que apenas es el quinto de todos, de los 66, en este principio, en este quinto cuando el Señor está haciendo todo esto, pues lo está haciendo también para cuidar el remanente, ¿verdad? Porque Él estuvo cuidando un remanente del pueblo, pues porque Él tenía, aún así, en medio de todo su enojo y todo lo que el Señor ha pasado y ha vivido, ha pensado, pues siempre ha querido cuidar el remanente, porque Él sabía que de la tribu de Judá y que a los años, pues vendría nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no obstante sus decepciones y sus tristezas y todo, aún así conservaba un amor grande para nosotros, porque somos hoy los beneficiarios, ¿cierto? Así, así debemos considerarnos realmente privilegiados y muy beneficiados, porque el Señor guardó a nuestro Señor Jesucristo, guardó a ese pueblo, a ese remanente, a nuestro Señor Jesucristo, para que viniera y fuera como lo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro médico, nuestro consejero, nuestro abogado, nuestro mejor amigo. Amén. Nuestro todo, ¿verdad? Capítulo 32, el cántico de Moisés. Sí, se junta con el verso 30 del capítulo 31 y el verso 30 dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Lo dijo de corrido hasta acabarlo. Nosotros vamos a ver hoy solo hasta el 25. Y entonces este cántico en realidad se vuelve una especie de resumen debido a que Moisés está listo. En el 33 se verá esto, que bendice a las 12 tribus de Israel, y entonces en el 34, pues finalmente Moisés, debido ya también a su larga edad y a que el Señor así lo dispuso, llega el tiempo de su muerte y de su sepultura. Entonces estamos ya en el cierre y es justo cuando se acaba este libro de Deuteronomio. Pero entonces él empieza a decir este cántico que en realidad yo lo vi como un resumen de todo lo que, como un resumen y de lo último que él va a decir a su pueblo. Así es que vamos a leerlo igual de corrido, 2 en 2, por favor. ¿Sí? Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre las piedras. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que lo creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su llegada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le dio, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva de este vino. Dice, pero engordó Jebusún y Tiro, coces engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Gracias, 17. Aquí. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido a vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Sí. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol y devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará el espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Gracias, hasta allí entonces. Bueno, pues hasta allí va. Probablemente como menciona que lo está hablando, quizá lo está diciendo en forma de cántico, pero quizá pues solamente lo está relatando, ¿verdad? A lo mejor hasta poéticamente este llamado cántico de Moisés. Me acuerdo que hubo otro cántico de Moisés cuando canta él con su hermana, ¿se acuerdan? Hay otro cántico de Moisés, pero bueno, este es el último, vamos a decir que es el último cántico de Moisés antes de partir a la presencia del Señor. Y entonces, bueno, recordemos siempre que el Señor siempre habla mucho, la Escritura está dicha mucho en el sentido metafórico. Y el sentido metafórico es un sentido que nosotros captamos muy fácil porque
porque pone ejemplos cotidianos, ejemplos para que nosotros en los ejemplos podamos entender todo fácil, más fácil. Por ejemplo, el verso 1 y 2, Pastor Ángeles, ¿ya estás lista? Sí, esa es la siguiente Éxodo, ¿tú crees? No era Éxodo, pero no lo encontraba, pero aquí está. ¿Qué quieres que lea? Verso 1 y 2, por favor. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, y como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Gracias. Entonces va haciendo ese empezar. En realidad le está pidiendo a todas las personas que escuchen, pero a la vez lo está diciendo también hablando, escucha cielo, tú también, ¿no? Escuchen todos y hablaré. Dice, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Se los leo en la versión Dios habla hoy, que es la versión que me gusta bastante porque habla en un sentido coloquial también. Y dice, escucha cielo que voy a hablar. Atiende tierra a mis palabras. Mi enseñanza caerá como la lluvia. Mi discurso será como el rocío, como llovizna sobre la hierba, como gotas de agua sobre el pasto. Y yo pregunto, ¿qué también le hace la lluvia y el rocío a la hierba y al pasto? Muy bueno, la vida. ¿Verdad? O sea, con todos los nutrientes y todo lo que llega directamente, de un día para otro se puede notar la diferencia en un pasto verde y en la lluvia, dice, en la hierba, en el pasto. Entonces dice, así caerá a tu vida mis palabras. Así de bien, así de un día para otro, así de un momento a otro, se modifica en nosotros algo a partir de la palabra de Dios. Y dice, mi enseñanza caerá como la lluvia, mi discurso como el rocío, como llovizna sobre la hierba, como gotas de agua sobre el pasto. Así de bien nos hace la palabra del Señor, así de rápido nos mejora la enseñanza del Señor. Y esto nos lleva a una cita que les voy a leer, que está en Isaías 55, versos 10 y 11. 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Repitan conmigo, germinar y producir, ¿verdad? Estamos invitados a que la palabra en nosotros germine y produzca. Y me parece que así ha sido, ¿verdad? Que en todos nosotros germina y produce. Dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y bueno, da semilla porque me parece que la vida de todos nosotros, pues a partir de la palabra de Dios ha dado fruto. Y quien dude de eso, pues espere tantito porque está madurando apenas para poder dar fruto. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Lo que quién quiere? Yo. El Señor. ¿Verdad? Lo que el Señor quiere, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Amén? Amén. Será prosperada para aquello para lo que el Señor la ha enviado. Y bueno, después el verso 3, pastor, por favor. Pastor primero y luego el otro. Porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandeceré a nuestro Dios. Y engrandecer a nuestro Dios. Sí, gracias. Proclamaré, sigue diciendo Moisés, proclamaré el nombre del Señor. Reconozcan la grandeza del Dios nuestro. Reconozcamos la grandeza de nuestro Dios. Miren, para el pueblo cristiano no nos queda nunca ya decir, ay, es que Diosito es muy bueno, ¿verdad? Porque no es un Diosito, es el gran Dios del universo, el eterno, ¿verdad? El eterno, el gran Dios del universo. Por eso es que a veces en amor y en oportunidades podemos corregir, decir, no es un Diosito, no es un Diosito. También yo respeto bastante cuando, incluso en los WhatsApp, la gente escribe Dios con minúscula. Y digo, no es cierto, tiene que ser Dios con mayúscula, fuerza en el nombre del Señor es grande, maravilloso. Está escondido para nosotros su nombre, ni siquiera es pronunciable su nombre.
Le decimos Dios porque es el cargo que Él tiene, ¿verdad? No es un nombre. Entonces, reconozcamos la grandeza de nuestro Dios, el gran Dios del universo. Recuerden en la oración que hemos conocido desde niños que dice, santificado, ¿qué? Sea su nombre, ¿verdad? Sea tu nombre. Y bueno, y después también nos lleva a una cita que está en Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29, versos 11 y 12. Si alguien me gana, me avisa. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Dice así, Sí. tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Amén, amén. ¿Y el 12 también? ¿Las 12 también? Sí, cómo no, el 12. Sí, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén, amén. Reconocerlo, ¿verdad? Reconocerlo, como esta otra cita que me gusta, que dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él, le tenemos que cambiar ahí, tenemos que decir el mundo y los que en él habitamos, ¿verdad? Habitamos, para decir, no somos de los padres, no somos de los hijos, no somos de la esposa, del esposo, somos de Dios, ¿verdad? Somos de Dios. Y repetir esta, tuya, Señor, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén. Bueno, él es el verso 4, por favor, Pastor Daniel. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Amén, es justo y recto. Él es nuestro protector. Sus obras son perfectas. Sus obras son perfectas. Lo que pasa es perfecto, porque la vida es de Dios, ¿verdad? Sus obras son perfectas. Sus acciones son justas. Él es el Dios de la verdad y en Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Él es justo y verdadero. Voy a leer una cita en 2 de Samuel 22. Segunda de Samuel 22, versos 31 y 32. 31 y 32. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Escudo es a todos los que en él esperan. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Esta habla también de la perfección. Dios es perfecto, dice perfecto es su camino. Bueno, vamos a leer, por favor, Sebastián, ¿sí? Los versos 5 y 6. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre el que te creó? Él te hizo y te estableció. Sí, dice, gente malvada y perversa, que ha ofendido a Dios, que son indignos de ser sus hijos. Cuando está diciendo esta parte, se está dirigiendo al pueblo, pero ahora no solo está hablando como lo habló en los versos pasados, sino que está hablando al pueblo y está diciendo, gente malvada, les dice a los presentes, gente malvada y perversa, que ha ofendido a Dios, que son indignos de ser sus hijos. ¿Así es como le pagan al Señor? ¿Verdad? Así esa pregunta los confronta con esto y les hace enseguida esa pregunta. Así es como le pagan al Señor, pueblo necio y sin sabiduría. ¿No es Él tu Padre, tu Creador? ¿No es Él?
¿Acaso no es Él? Él te creó y te dio el ser. Yo creo que era el momento de que el cántico iba bonito y ahí fue como, ¿verdad? Él te creó y te dio el ser. Bueno, pues estas palabras denotan estar hablando a un pueblo imperfecto que ha ofendido a Dios. También creo que esa generación que entraría a la tierra prometida tampoco era gente perfecta, ¿eh? ¿Cierto? O sea, el Señor lo dispuso, que solo la generación debajo de 20, pero lo dispuso en un tiempo. Pero esa generación creció y lo que leíamos, lo que veíamos también en el sábado con el pastor que nos visitó, dice, cuando tú me mandaste a recorrer la tierra, yo era de 40 años, ¿verdad? Dice, yo hoy soy de 85, dice, hablando Caleb, pero apenas iban a entrar a la tierra. Entonces nos damos cuenta que no fue algo inmediato. No fue de ir a recorrer la tierra y ya todo esto, y ya, no sé, en unos meses, en un año, no, en 10, no, en 20, en 40, 45 años después, entraron a la tierra, ¿cierto? 40 años. Ajá. Después de eso es cuando entraron, porque dice, cuando me enviaste a recorrer la tierra, yo era fuerte y vigoroso, tenía 40 años, dice Caleb, y hoy tengo 85. Pero ya había 5 peleando, ¿no? Fueron 2 años de ida y 38 años de regreso de muerte, Ajá. los 40. Y Caleb tiene el pueblo entra, en 5 años está peleando, y es cuando Caleb dice, tengo 85. Ella llevaba 5 peleando dentro Ok. de la tierra. Ok, sí. Porque yo dije, entonces no ha entrado, pero ya estaba, digo, cuando nos referimos a que ya está peleando es porque ya estaba dentro conquistando, ¿verdad? Pero bueno, sigo diciendo esto, que me parece que no los escogió por perfectos, ¿verdad? Pero por lo menos quiso terminar con toda esa generación. Y entonces, bueno, si el Señor está hablando a un pueblo imperfecto que ha ofendido a Dios, también esa generación que entraría, me parece que no era del todo perfecta, vamos, ¿no? Dice, más el Señor siempre da segundas oportunidades y siempre tiene un propósito. Y el propósito ha sido siempre fue siempre cuidar el remanente del cual saldría nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? O sea, estar cuidando siempre ese remanente. Y luego sigue hablando Moisés en ese cántico, los versos 7 a 9, por favor, hermano. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de nuestras generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. 9 también. ¿Hasta el 9? Sí. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Gracias. Dice, vuelve atrás la mirada, hablándole al pueblo de Israel nuevamente Moisés, dice, vuelve atrás la mirada, piensa en los tiempos pasados, pide a tu padre que te lo diga, que te lo cuente, y a los ancianos, a ellos también que te lo cuenten. Porque hubo una vez en que el Altísimo hizo reparto de hombres y naciones y fijó las fronteras de los pueblos, pero tomó en cuenta a los israelitas. Pues la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Aquí me detengo porque dice, pues la herencia del Señor, la gente suya es el pueblo de Jacob. Y lo entendí también como si dijera, el Señor ciertamente ya hizo todo, los cielos, la tierra y todo. Pero si algo es suyo, algo le toca a él, algo es suyo, es el pueblo de Jacob, de manera especial, ¿verdad? Como si dijera, sí, África ya lo creó, ya creó América, ya creó todo, todos los territorios y todo. Dice, pero la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Ese es su pueblo, ¿verdad? Su pueblo especial, por el cual él ha tenido especial tesoro, especial cuidado. Y todo esto se trata justamente de lo que él ha hecho con el pueblo de Jacob y con la gente suya, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es lo que quiero resaltar. El corazón del Señor está y ha estado, pues,
en el pueblo de Jacob, en ese remanente, y el remanente se hace tan cortito que llega a Jesucristo y de ahí se abre para nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Que se abre para nosotros. Entonces, así me detuve un rato cuando lo estuve estudiando. Decía, ¿cómo que la herencia del Señor es el pueblo de Jacob? Si suya es toda la tierra. Y fui a leer una cita, la tengo aquí escrita, Éxodo 19:5, dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces viene este condicionamiento. Si dieres, si tú, ¿verdad? Acuérdense que los pactos es si tú esto, pues yo esto. Entonces aquí viene un pacto. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, pues vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Bueno, me parece que está lindo porque cabe todavía esa oportunidad para nosotros, de que nosotros demos oído a su voz, guardemos su pacto, para que nosotros seamos su especial tesoro sobre todos los pueblos del mundo. ¿Sí? Creo que así lo hacemos, pero aparte sentirlo, porque yo muchas veces he dicho, he puesto mi fe por delante de Dios, ¿no? Delante de Dios, en donde yo misma me siento una hija consentida del Señor, y donde voy siempre, a veces hasta reuniones familiares, hasta comidas, pero siempre antes de entrar digo, Señor, dame favor y gracia delante de la gente, favor y gracia delante de la gente, ¿verdad? ¿Cuánto más delante de cuando voy a dar cursos, pláticas o, ¿verdad?, en auditorios, cuánto más delante de ellos? Decir, Señor, dame favor y gracia delante de la gente. Y bueno, los resultados siempre me sorprenden, porque digo, Señor, de verdad que soy tu hija amada, me siento tu hija amada, vivo como hija amada. He hecho caso a la palabra cuando dice, vivan como hijos amados, ¿verdad? No más como esclavos ni como siervos, como hijos amados. Es la invitación que el Señor nos está haciendo. Y entonces, bueno, cumplamos como lo estamos haciendo nosotros, este gran y loable esfuerzo que hacemos todos nosotros aquí, de dar oído a su voz y guardar su pacto, para ser también su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque suya es la tierra. Amén. Bueno, pues el versículo es Éxodo 19:5. Sí, con gusto. Entonces digo que qué grande honor ser su especial tesoro, por encima de todo y de todos en esta tierra, si oímos su voz y guardamos su pacto. Amén. Bueno, vamos entonces ahora a los versos 10 y 11. Por favor, Seferín. Sí. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, los lleva sobre sus plumas. Gracias. 10 y 11. Sigue hablando a los israelitas y dice, el Señor los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento. El Señor los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como cuida la niña de sus ojos. ¿Y cómo cuidamos la niña de nuestros ojos? Es lo primero, ¿verdad? Ante una situación, lo primero, la reacción espontánea es cerrar los ojos ante cualquier situación. Dice, los cuidó como a la niña de sus ojos, como águila que revolotea sobre su nido. Esto es algo metafórico, ¿cierto? Pero vean qué fácil es entenderlo cuando se habla en sentido metafórico, y el Señor así lo ha usado todo el tiempo en la Escritura. Imaginar el águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, porque les está poniendo como el ejemplo de miren, así se hace, ¿no? Y está a una cierta distancia revoloteando y a la vez animándolos. Entonces el Señor nos está diciendo, así como lo hago yo, lo puedes hacer tú, ¿verdad? Porque todas las cosas y mayores cosas que Él podrán hacer ustedes. ¿Quién dijo eso? Jesús, ¿verdad? Entonces nos está diciendo,
así como el Señor, como el águila que revolotea sobre el nido y anima sus pañuelos a volar, así el Señor extendió sus alas y tomándolos, los llevó a cuestas. Por todo el cuidado que el Señor ha tenido del pueblo, les está diciendo Moisés. Y bueno, y escribí aquí una cita que está también en Isaías 31:5 y dice la cita: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Y entonces de manera especial aparece aquí la palabra Jerusalén. Dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Y entonces puedo imaginarme Jerusalén y el Señor como las águilas volando y revoloteando arriba de Jerusalén, amparando, número 1, librando, número 2, preservando y salvando. Amén. ¿Y recuerdan una cita donde dice que nosotros qué hagamos por Jerusalén? Que oremos por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Oremos por la paz de Jerusalén, porque también es un reloj para nosotros, ¿verdad? De los tiempos y de las situaciones que están pasando, y nos invita a que oremos por Jerusalén. Y aquí lo vuelve a decir en Isaías 31:5, así el Señor amparará a Jerusalén. Y creo que como nosotros estamos injertos espiritualmente, bueno, también se refiere a nosotros, ¿verdad? A nosotros como pueblo suyo. Así es que bueno, de los versos, Humberto, 12 a 14, por favor. Sí. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabrios, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Machos cabríos, ¿verdad? Ajá. El Señor los guió y nadie más. Le sigue hablando el pueblo de Israel. El Señor los guió y nadie más. Les está refiriendo lo que hizo en el Éxodo, ¿verdad? Como los sacó, los llevó. Dice, ningún Dios extraño tuvo que ayudarlo, ¿eh? O sea, ningún Dios extraño tuvo que ayudarlo. El Señor los guió y nadie más, como dice el primer verso 12. Jehová solo, o sea, solo Él, nadie hubo un Dios extraño. Los llevó en marcha triunfal por las regiones altas del país, los alimentó con los frutos del campo, de la roca les dio a beber miel y del duro pedernal les dio aceite. De sus ganados tuvieron leche y cuajada. Bueno, eso ya fue despuesito cuando dice, de sus ganados tuvieron leche y cuajada. Y comieron lo mejor de los corderos, carneros de Basán y machos cabríos. Comieron el mejor grano de trigo y bebieron el vino, la sangre de las uvas. O sea, lo mejor de lo mejor se los dio a ella, ¿verdad? Hasta se me antojaba cuando lo vi, dije, ¡ay, qué rico! Cuando habla de la mantequilla, el mejor de los corderos, los ganados de Basán, los machos cabríos, lo mejor del trigo, bueno, y el jugo de la sangre de las uvas, ¿verdad? Yo nunca había tomado sangre de las uvas, solo un jugo de uva, pero ahora tomaré sangre de uvas. Bueno, el verso 15, por favor, Esther. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún, pero engordó Jesurún y dio coces. Jesurún. Bueno, Jesurún dice aquí, primero les voy a leer la versión. Dice Jesurún pero engordó Jesurún y dio coces. Tanto engordó que brillaba de gordo y abandonó a Dios, su creador, despreció a su protector y salvador. Y bueno, Jesurún, ¿qué significa? El que es recto. Sin embargo, este es un término poético, afectuoso,
relativo al carácter moral que Israel debía manifestar y que lamentablemente no manifestó. ¿El que es recto? Ajá, el que es recto. Pero, bueno, el que es recto, y eso encontré en el diccionario bíblico. Y entonces aquí dice, fíjense cómo los guió, los llevó, les dio a beber miel, les dio aceite de sus ganados, es decir, los mega trató bien. Y entonces dice, pero engordó y hasta llegó a brillar de tan gordo, pero ahí viene la bajada, ¿no? Pero despreció a su protector y salvador. Entonces, cuando usa este término, insisto, es un término poético afectuoso, de carácter afectuoso, relativo al carácter moral que Israel debía manifestar, mejor dicho, que el Señor esperaba, ¿sí? Que manifestara y que lamentablemente no manifestó. Y entonces lo siguiente es pues lo que provocaron y lo que pasó, versos 16, Carmen, 16, 17, por favor. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Gracias. Provocaron los celos y la ira de Dios al adorar ídolos repugnantes. Ofrecieron sacrificios a demonios, a dioses falsos que nunca antes conocieron, dioses nuevos, recién llegados. Dije, ¿cómo es eso? Pues más bien es del que alguien le platica, ¿no? Sí. El que alguien creó un dios y viene y se lo platica, entonces esos son como dioses recién llegados, a los que jamás sus padres dieron culto. Y bueno, creyendo que son dioses o ídolos a los que ofrecen algún sacrificio de honra, en realidad lo hacen a los demonios. Como lo dijo Pablo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:20, 1 Corintios 10:20, dice así. Bueno, voy a leer del 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Entonces, cualquier persona que crea estar sacrificando algo a algún ídolo, alguna imagen, dice la palabra que se lo están sacrificando a los demonios. Y ellos creyendo que una deidad del cielo, ¿verdad? No sé, de las muchas vírgenes que hay, o de los muchos santos, o de los muchos, o de los nuevos, como esta abominación de la Santa Muerte, ¿no? Creyendo que les rinden culto a ellos, en su ignorancia, creyendo que lo hacen a ellos. La palabra lo confirma en el Nuevo Testamento, así como nos lo dijo en el Antiguo Testamento, que en realidad se lo están sacrificando a los demonios, ¿verdad? A los demonios lo están sacrificando. Y entonces dice, por eso es que provocaron una ira al Señor. Yo he visto que si algo ofende a Dios es la idolatría. Por encima de todo, me parece que, bueno, no por encima de todo, porque también está la blasfemia, ¿verdad? Pero veo que la idolatría es algo que realmente ofende al Señor. Y bueno, y el hombre está hecho a imagen y semejanza, dice, no, un hombre se va a sentir ofendido de ser, que su señor ande en adulterio, ¿verdad? Y viceversa también. Yo es lo que veo que es más difícil de situaciones que traen las parejas cuando han habido casos de de adulterio. Y entonces es muy difícil. Y aunque ellos hacen esfuerzos como por borrarlo, como por quitarlo de su mente, de su pensamiento, pues acaba por contaminar tanto y por corroer tanto, que con demasiado esfuerzo y solo con la ayuda de Dios de sostenerse, meterse en la palabra, los dos y caminar, pueden tener un buen pronóstico, ¿verdad? Pero es algo difícil. Pero bueno, así lo relaciono ahorita con haber provocado a celos al Señor
y haber generado la ira de Dios al adorar ídolos repugnantes. Bueno, vamos a 18 a 20. Clau, por favor. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Gracias. Olvidaste, Israel. Recuerden que está hablando Israel en forma de cántico, pero a la vez está haciendo este resumen y refiriendo. Olvidaste, Israel, a tu Padre y protector. Olvidaste al Dios que te dio la vida. Y Dios se enojó al ver esto y rechazó a sus hijos y a sus hijas. Y dijo, voy a volverles la espalda y a ver en qué van a parar. Realmente son gente malvada, hijos en los que no se puede confiar. Palabras que denotan tristeza, profunda decepción. Ofe, versos 21-22, por favor. Ellos se movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Ellos qué? Ellos me movieron a Sí. celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Gracias. Me provocaron a celos con un Dios que no es Dios. Me irritan con sus dioses ilusorios. Pues yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los haré enojar con un pueblo que no quiere entender. Y yo pregunto, ¿con cuál pueblo los provocó? Idolatría. ¿Con quién? Idolatría. No, ¿con cuál pueblo los provocó? Ah, sí, con Babilonia. Ya venían de los egipcios. Ajá. ¿Y por qué con Babilonia? Porque fue la segunda exilio de los israelitas. Los conquistaron y los exiliaron. Ajá. Y pero también entiendo que está diciendo, bueno, está bien, entonces yo tendré otro pueblo. Está bien, los voy a provocar a ustedes, los voy a provocar a celos con otro pueblo, ¿verdad? Ya que ustedes no hicieron eso, bueno, pues ahora me voy con otro pueblo, ¿verdad? Le dio todo a Babilonia. Le dio todo lo que en su momento tenía con Babilonia, después intentaron rescatarlo, ¿verdad? Pero a mí me parece que también está hablando hoy de nosotros, ¿verdad? De nosotros, que somos ese pueblo. Yo no sé porque no he hablado con judíos al respecto, ¿no? Pero para decir, supongo que si el Señor lo dice es que así pasó, ¿verdad? Para decir, ¿los provocaría realmente a celos? ¿Estarán realmente celosos de lo que el Señor ha hecho? ¿Sí? Pero no somos nosotros porque dice la nación insensata. Un pueblo que no es pueblo. Un pueblo que no es pueblo. Y bueno, yo creo que sí puede tener esa acepción, ¿no? De ser en principio en ellos, pero también creo que aunque los gentiles, ¿cierto? ¿Los gentiles quiénes son? Los no judíos. Los no judíos. Los gentiles son los no judíos. No, los no judíos. Pero no somos judíos. Ajá, exacto. No nacimos allá. No nacimos allá, exactamente. Y por fortuna, el ser injertados, bueno, pues no somos judíos, pero también somos ya pueblo del Señor. ¿Verdad que sí? Ya somos pueblo del Señor. Y entonces, bueno, a nosotros nos injertó y a través de Jesucristo somos su pueblo. ¿Sí? Y bueno, vamos a leer el verso 22. Coral, ¿me lo lees, por favor? Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Gracias. Mi furor se ha encendido como un fuego y arderá hasta las regiones más profundas. Consumirá la tierra y sus frutos. Pondrá fuego a las bases de los montes. Y me quedé pensando, ¿cómo hasta los frutos? ¿Y por qué los frutos? Bueno,
porque el fruto es un regalo de Dios para buen alimento. Y si eso falta, pues también falta la provisión para ellos. Y terminamos con los versos 22 a 25. Martín, por favor. Sí. Porque fuego se ha encendido en mi ira y andaré hasta las profundidades del Seol. ¿Y qué? ¿Y arderá? Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé a ellos mis saetas. En ellos. Ajá. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. Por fuera desolaré la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así el joven como la doncella, el niño de pecho como el hombre carne. Gracias. Y bueno, sobre ellos lanzaré todos los males. Recuerden que las Biblias que tienen porciones subrayadas, las Biblias de estudio o las que tienen las porciones subrayadas, es palabra de Dios, ¿verdad? Palabra textual de Dios. Y entonces allí está refiriendo Moisés lo que el Señor dijo, o está hablando en el sentido profético también, usando la voz de Moisés siendo la palabra de Dios. Sobre ellos lanzaré todos los males, contra ellos lanzaré todas mis flechas. Morirán de hambre y de fiebre, una amarga peste los destruirá. Mandaré contra ellos fieras salvajes y serpientes venenosas. En las calles caerán sus hijos a filo de espada, y en las casas reinará el espanto. Morirán muchachos y muchachas, ancianos y niños de pecho. Y bueno, hasta ahí el verso 25, porque todavía continúa un poco más. Y bueno, yo que pensé cuando estuve leyendo esto, tratando de recordar lo que yo tengo en información, es que si le está hablando al pueblo de Israel y les está reprochando su infidelidad y su rebeldía al haberse alejado del Señor, pues les está hablando de lo que sobrevendrá, y en muchos momentos pues podemos ver que así ha sido, y lo primero que pensé fue el holocausto, ¿no? En esta era, ¿verdad? En esta era, y ha sido un pueblo errante, se conoce la expresión como judío errante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el Señor ha cumplido muchas de las cosas que Él había dicho, y bueno, hasta aquí. Señor Dios, te doy gracias, Padre, por lo que nos permites leer de tu palabra. Gracias, Señor, por llevarnos todavía más a aprender, a estudiar, a leer, a entender tu bendita palabra, Señor. Gracias, que sea tu Espíritu Santo también el que nos siga guiando, porque somos aprendices, no maestros, aprendices de tu palabra. El maestro eres tú. Gracias, Señor, por revelarnos lo que hay que revelar, y gracias por guiarnos en todo momento, Señor. Te agradecemos por todo y te honramos, Señor. Te damos gracias. Con este aplauso es para ti, Señor. Amén. Adelante, capitán. Listo. Decía Laura, es un poema realmente, ¿verdad? La historia de Israel hecha poesía, hablando del pasado y también refiriéndose al futuro. Ahora, este canto, comenzó Laura su exposición diciéndonos que Moisés ya había realizado un canto. ¿Se acuerdan? ¿En qué momento? Cuando Dios abre el mar, pasan y pasan del otro lado. Y ese canto era canto de Ana y de Moisés, o sea, la hermana y los dos hermanos. Y hablaba de la fortaleza de Dios, de la fuerza de Dios. Dios guerrero que destruyó los carros del faraón, Dios victorioso, ¿no?
pero creo yo que ese canto nació del corazón de ellos. Pero este canto es un poco diferente. En el capítulo 31, versículo 19, ¿quién me lo lee? Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Entonces este canto es como de Dios, ¿verdad? Dios puso en el corazón de Moisés este canto. Aquel fue de alegría por ver todo destruido y ver la grandeza de Dios, como cuando uno dice, comienza a hablarle a Dios como poema, ¿no? Pero Dios lo puso en el corazón de Moisés. Bueno, ¿algún comentario de estos 24 versículos? En el 7 pues, se dice, acuérdate de los tiempos antiguos. ¿Sabes? Recordándonos que las sendas antiguas siempre hay que acudir a ellas de cualquier situación. Pregunta, ¿no? Dile, pregunta, chécate la historia, cómo ha venido, como si la historia fuera un ciclo, ¿no? De vida. Y entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Cuáles son los errores que ha pasado? Y pregunta para que no cometas esos errores. Fíjate, ¿qué errores, nos dijo Laura, había cometido el pueblo de Israel? ¿Cuáles son los errores que se cometen normalmente? Como la idolatría. Incluso dijo, me provocan a hacerlo, ¿no? Hizo hincapié Laura de que es algo que muy difícil se puede quitar. Queda manchado ya. Y también Dios dice, me has provocado a hacerlo. Y aunque te he perdonado, has vuelto otra vez y has vuelto otra vez. 17 es lo que habla. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. O sea, ahí claramente les dice que por haberse apartado, por haberse alejado del mandamiento de Dios, no hacían eso. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios amó tanto a este pueblo que le enseñó en el primer canto de Moisés toda la grandeza, el poder, cómo se presentó Dios ante el faraón? Todo. Y aquí Dios está diciendo, ya vas a entrar a la tierra prometida, pero vas a volver a caer en adulterio. Híjole, ¿todo lo sabe Dios? Sí. Todo. Dice como el rocío en versículo 2, ¿quién me lo lee? Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué nos dijo Laura? Y nos hizo una pregunta. ¿Qué hace el rocío? ¿Qué hace la lluvia? Nutre. ¿Qué hace la enseñanza de Dios? Ilumina al hombre, ¿no? Lo hace vivir, vivifica su espíritu, ¿no? Le da vida, le da esperanza. Fíjense, el versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Hablando de la roca. Versículo 18, ¿quién me lo lee? De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Quién? Él es la roca. De la roca nos crió Dios. ¿Quién es la roca? Jesús es la roca de nuestra salvación. 1 Corintios 10:4, ¿quién me lo busca? Y alguien me busca 1 Pedro 2:7. Coral, 1 Pedro 2:7 me busca. Ya encontré el de Corintios. Ya ves. 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Y dice que de ahí nacimos, ¿o no? ¿Por qué dice que de la roca salimos? Bueno, dos cosas. Bebimos de la roca espiritual, de nuestra salvación. ¿Actualmente eso es lo que bebemos? ¿Qué salió de esa roca en la cruz?
¿Sangre? Sangre y agua. Para el perdón de los pecados. Por eso la infidelidad, dijo Laura, es muy difícil de perdonar. Solamente con la sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? Metiéndose a las profundidades de la palabra. Así lo dijiste, ¿no? Solamente metiéndose. Y es un proceso muy largo. ¿Y el agua de la que vivimos, de la que tomamos? Si nosotros vamos a la roca y tomamos esa agua, dice, de su interior tomarán agua viva. Agua que nunca volveremos a tener sed. Ya no aguanto esta vida. Si tomamos esa agua, no tendremos sed, ¿verdad? Tendremos vida. Por eso, como la lluvia el rocío nos da la vida. Jesús es la roca de salvación. Ahora, ¿por qué dice que de la roca nosotros tenemos la vida? Primero espiritual, ¿verdad? ¿Qué es la arena? Polvo de roca. Polvo de roca. ¿Qué es la tierra? Polvo de roca. Quiere decir que de la tierra nos dio la vida, Dios. ¿Quién nos dio? Su Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice, si supiera, le dice a la mujer, del agua que yo te daría, nunca volverías a tener sed. El Espíritu de Dios en nosotros. Pues la roca puede ser la fuente de la tierra. La roca es la vida. La roca de salvación dice, ¿qué les dije? Primero de Pedro 2:7. ¿Quién lo tiene? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para nosotros, ¿qué es la roca? Todo. Es nuestra salvación, en nuestra vida, de ahí venimos, ¿verdad? Y dice el versículo 4, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Es Dios es justo y recto? Tardo en misericordia, tardo en la ira, nos ha aguantado tanto, Él es justo y recto. ¿En qué momento se dijo Moisés, Dios, tú eres justo? Cuando está intercediendo por Sodoma, Génesis capítulo 18, versículo 25, fíjate cómo lo nombra Moisés a Dios. Génesis 18, 25. Dios va a destruir a Sodoma y ahí va a estar Lot. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel. No. 18:25. Lejos de ti, al hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. Nunca. No ha de hacer lo que es justo. Perdón, al final, ¿cómo dice? El juez de toda la tierra. El juez de toda la tierra. Habrá injusticia. ¿Cómo lo llama Moisés? Moisés en ese momento está como intermediario, como intercesor, haciendo la obra de Jesucristo. No los destruyas. ¿Qué hace Jesús en estos tiempos? No acabes con la tierra. No los destruyas, dale oportunidad. Vuélvelos a sembrar. Trata otra vez con el huerto, ¿verdad? Como la parábola de del huerto. Dale oportunidad al árbol, vuelve a trabajar con él y que dé fruto. Y si al año no dé fruto, entonces ya córtalo de la tierra. Qué bonito poesía, ¿no? Poema, todo esto. El versículo 8, ¿quién me lo lee? Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. ¿Quién estaría hablando en este momento? ¿Cómo lo menciona? ¿Cómo le habla a Dios? Cuando el Altísimo. O sea, ¿qué palabras puede decir Laura? El nombre es impronunciable. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te diriges a él? ¿Cuando es chiquita? ¿Cómo?
¿Cómo para ti, cómo es Dios? Si está hablando aquí Moisés, ¿eh? Yo creo que aquí está hablando el Espíritu Santo a través de Moisés. Está hablando de la roca, está hablando del Altísimo, porque el Espíritu Santo a ellos nos lleva, ¿verdad? A mostrarnos cómo es la plenitud del Todopoderoso, el Altísimo. ¿Podrás menospreciar? ¿Cuál es la mente del hombre para menospreciar la obra de Dios? Para abortar, para matar. ¿Cómo podrá hacer algo de eso? ¿Qué? ¿Qué tiene el hombre que para destruir los campos, no? ¿Qué puede hacer el hombre con la obra, con la tierra que es de Dios? A él le pertenece, el Altísimo, ¿no? Estableció los límites y puso los pueblos. A nosotros nos dio esta nación por heredad, ¿verdad? Aunque somos injertados en la vid verdadera. Aunque somos injertos en la vid verdadera. Nos la dio por heredad. Los guardó como la niña de sus ojos. ¿Cómo revolotea el águila al nido? Y lo lleva sobre sus plumas. ¿Cómo será? El día de antier estaba en un hotel. Estaríamos, no sé, a lo mejor a unos 30 o 40 metros de altura. O sea, se veía muy... El balcón se asomaba uno y decía, ¡ay, hijo, no se me vaya a caer el celular! O los lentes, ¿no? Al lado del balcón estaba una paloma, un par de esposos, y en la orilla del muro, un nido con un pichón. Y yo digo, ¿cómo? Qué arriesgado, padres, de poner el nido en la mera orilla de ahí. ¿Por qué no se metieron al cuarto? Allá en la mera orilla, el pichoncito moviéndose entre el nido. Cualquier movimiento o un nido mal hecho, se desbarata y se cae. Muerte segura. ¿Qué fe tienen esos animalitos para ponerlo ahí y decir, qué maquinaria ni qué nada, ¿eh? Qué seguridad. Ahora, la revolotea, mueve el nido para que vuele. ¿Algún día ha volado? No sabe lo que es eso. Lo ha visto, pero no sabe. Y yo me pregunto, a veces no queremos soltar a nuestros hijos, ¿verdad? Y ellos los sueltan al aire. El palomo, se viene una tormenta, el palomo en el balcón, quieto, parado en una pata, como diciendo, aguanta vieja, aguanta. Esto va a pasar, esto va a pasar. Y la otra en el nido con el pichón, ¿no? Qué hermosura de escena, ¿no? ¿Dios tiene cuidado de ellos? ¿No tendrá cuidado de nosotros? ¿Qué te preocupa? Yo estaría preocupadísimo, ¿eh? Con ese nido ahí. Dice que el águila, así es, ¿no? Revolotea y al hijo lo lleva sobre sus plumas, ¿no? Así es como Dios nos lleva. Y yo me preguntaba, ese pichón, ¿le cree a sus papás? No se preocupa. Qué increíble, ¿no? O sea, la naturaleza nos enseña a creerle a Dios, a confiar en esa roca de salvación. ¿En dónde está nuestra fe? En Cristo Jesús. Él ya pagó el precio. Aquí hay una parte donde dice Laura que comen lo mejor. ¿En dónde está Laura? 15. 14. ¿Me lo lees, por favor? Dice, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, me diste virgen. Así sigue el pueblo de judío comiendo la comida, ¿cómo le llaman? Coche. ¿Comen lo mejor? ¿Por qué busca lo mejor? Porque le creen a Dios que le da lo mejor. Aquí está escrito, ¿no? Son hijos, se creen hijos amados, como decía ahorita. Y nosotros, ¿no? Claro.
Entonces, cuando vayas a los tamales aquí afuera, dile, a ver, dame el mejor tamal. Del bote, dame el mejor tamal. Creamos en lo mejor, ¿verdad? Busquemos. No pidas jamón de oferta. No pidas de segunda, ¿no? Busca lo mejor, lo mejor, ¿verdad? Eso te va a enseñar a tenerle fe a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a dar lo mejor. Fíjense, el versículo 12. Jehová solo, ¿qué? Le guió. Y con él no hubo Dios extraño. ¿A quién vas a amar? ¿Quién te guía? Creámosle a Dios, ¿verdad? Creámosle a Dios. Ay, pero vienen los problemas. Con el famoso Jesurún. Me gustó cómo lo describió Laura. Hasta brilloso estaba. Cuando Dios te da todo, te empieza a bendecir, te da todo, ¿qué sucede con tu mente, con tu historia? ¿Te olvidaste? Y es fácil olvidarse cuando tiene uno todo. Es fácil decir, ay, mira lo que he hecho. Yo lo que he hecho. Mi trabajo, mi sudor. Míralo. ¿Te olvidaste? Ese es el Jesurún. Tiró coces. ¿Qué es coces? Patadas al pesebre. ¿De dónde comía? Del pesebre. Y tiró patadas, lo destruyó. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Y menospreció la roca de su salvación. Otra vez. Salmo 62:2, por favor. Otra vez. ¿Eso nos puede pasar? Eso puede pasar. Es solamente mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. No resbalar. Y entonces sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, como dijo Laura, que no habían tenido vuestros padres. Te olvidaste de todo. ¿Quiénes son esos dioses para nuestro país? Y dice, son una generación perversa, hijos infieles, y me movieron a hacerlo. ¿Quiénes son los ídolos esos? ¿Dónde empezó toda la historia de la Virgen de Guadalupe? ¿Dónde agarró fuerza? Después de la Revolución. Antes tenía fuerza. Con la independencia comenzó a brotar. Pero la fuerza realmente, dice, según estudié en alguna ocasión, dice que empieza después de la Revolución. ¿Por qué? Porque había mucha muerte. Entonces ellos tenían que agarrar algo que los protegiera. Y agarraron al cura Hidalgo, al estandarte del cura Hidalgo. Y empezaron entre los pueblos, la revolución y la gente que tenía miedo en las haciendas y todo, a agarrarse de algo, de un estandarte. Y empiezan a creer en la Virgen de Guadalupe. Por eso la Madre me protege, me cuida. Y pura falsedad. ¿Provocaron a celo a Dios? Sí. Y provocaron a celo una generación perversa e infieles. Y con eso se heredó una fe falsa. Porque eso es fe a final de cuentas, pero es una fe falsa. Ahora, el punto es este, nosotros ya entendimos. ¿Volveremos hacia atrás? No. ¿Provocaremos a celo? No. De acuerdo al cántico es posible que regresemos. Sí. O sea, no estamos exentos. ¿Sí? Y hay que pedir a Dios por eso. Sí, dice, el que se sienta tan seguro, cuídese de no caer. Sí. Uno dice que no, pero entonces nuestras acciones puede ser que sí. Cuidado, ¿verdad?
Cuidado. También ahí para tener en cuenta que todo, en el 17 es muy claro, dice, todo lo que no es de Dios es dado a demonios. Pues a veces creemos, ay, pues qué tanto es, ay, es que lo hacía mi abuela, ¿no? Tradiciones de los abuelos y así. Pues no hace nada. Yo escuchaba hace tiempo a un familiar, decía, no, pues es que no es nada malo, pues es lo que hacían los de antes, o sea, los indígenas de antes. Así es. ¿No? Fíjese, visitamos un pueblito muy pequeño y sentía una tranquilidad muy bonita. Y entonces cuando lo recorremos, muchas iglesias cristianas. La gente muy amable. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en nuestra nación? Cristo. El Evangelio. Que cunda, que en cada casa se abra para la palabra de Dios, que en cada colonia, que en todo mundo se abra, ¿verdad? Porque lo que ha venido pasando es esto. Me provocaron a hacerlo, se ha encendido y devoran la tierra sus frutos y abrazan fundamentos en los montes. Amontonarán males sobre ellos, emplearán en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre. ¿Cómo está el mundo? ¿Por qué viene tanta gente queriendo irse a un país? Porque tienen hambre. Por hambre. Entendamos los tiempos, ¿no? Tienen hambre. Y otros por experimentar. Nada. Dos jovencitos. Pero casi todo el mundo es pues están desesperados en su tierra. Si les fuera bien, ¿saldrían? Si los jóvenes fueran emprendedores, si hubiera dónde trabajar y todo, ¿tú crees que saldrían? No saldrían, ¿verdad? Salen por una necesidad. Versículo, consumidos serán de hambre. ¿Y dónde está lo que nos dijiste de Nabucodonosor? El 21. 21, ¿me lo lees? Sí, dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Fíjense, Babilonia no era el pueblo de Dios, pero dice que al rey Nabucodonosor lo utilizó como siervo mío para traer juicio, ¿verdad? No era por la nación, por los ídolos que tenían, era a él usó como juicio. Y se los dijo en la profecía. Sí. ¿Quién me lee el 25? Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre tan. O sea, vivimos con miedo, desde el pequeño hasta el anciano. Todo el mundo vive con miedo. Muertos y muertos y muertos, y como si fuera un juicio de Dios, ¿verdad? Ya, párenle, volteen a verme, a buscarme, ¿no? ¿Qué se necesita para eso? Para que no venga el juicio de Dios, ¿no? Estaba leyendo de este canto, pastor, que dice que constantemente tenía que ser cantado por su pueblo y tenía que ser memorizado por ellos. Y no solamente para esa generación que estaba ahorita con Moisés, sino tenía que ir de generación en generación, porque realmente es una advertencia, realmente no es un canto tan bonito. Es fuerte porque habla de disciplina y dice en su palabra que al tiempo presente la disciplina no nos trae gozo, nos trae tristeza. Entonces sí era necesario que este canto estuviera por generación. Repitiéndose. Sí, claro, memorizado, cantado, porque habla de lo que había pasado, de dónde los había sacado, de lo que estaba aconteciendo y de lo que iba a venir, que era efectivamente ese regreso a Palestina. ¿Qué? Entonces, sí. Es un canto un poco de juicio, ¿no? Sí. Tristeza, ¿no? O sea, como decía, el que crea estar firme, cuide de no caer, ¿no? Porque esto puede suceder. Esto es, bueno, ¿a quién le toca la continuación? Pues viene. La continuación viene también complicada. Romanos 10:9, nada más para terminar.
10:19. Aquí. Ah, sí. 10:19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Dos versículos anteriores, por favor. 17. Ujú. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo Hasta ahí que nomás, no es ¿no? pueblo. ¿Qué es lo que necesitamos para no provocar a ira a Dios? Moverse por fe, oír la palabra de Dios. Entonces, ¿quién dice un poquito anterior? 14. ¿Mande? Yo creo que es el 14. El 14 me lo lee, por favor. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecerán al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quiénes han creído a nuestros anuncios? Salve. Fíjense, para no provocar a ira de Dios, ¿qué necesitamos? Anunciar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y mantenernos pegados a su palabra, ¿no? No te apartes. La roca de tu salvación es Jesucristo. No te apartes. Recuerdo a la pastora Olivia Vega de California, que nos platicó, creo que tú estabas en esa plática donde dijo que ha leído la Biblia 24 veces completas. Sí. ¿No? Pareciera que, ya la leí una, dos, 5, ¿no? 6. Y él dijo, no, tienes que estar pegada a la palabra, no apartarte, ¿verdad? Porque sigue dándote todavía. ¿Se han fijado, por ejemplo, alguien ha visto a los grupos, algunos judíos o algunos hombres judíos que están leyendo la Torah donde quiera que estén? Qué increíble, ¿no? Yo estaba en una fila ahí haciendo un trámite y estaba uno de ellos y estaba leyendo. Y luego pasó mucho tiempo y seguía leyendo. Y digo, qué bárbaro, parado ahí leyendo su libro, leyendo. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias, las que Dios te permita vivir, ¿verdad? Hay que estar leyendo. ¿Para qué es este cántico, como decía Claudia? Para que no se nos olvide. A manera de poesía, ¿no? De poema. ¿Por qué dice, hazlo como un canto? Se lo aprendan y lo canten. 2 por 2, 4, 4 por 2. Para que lo memorices, ¿eh? Para que no se te olvide y lo cantes. Y es que sí se pega porque, por ejemplo, alguien que está cantando alguna, si la está escuchando, el otro empieza, ya me la pegaste. ¿Sí? Así pasa. Por eso es un canto, ¿no? Para que entre a la memoria. Bueno, pues mañana continuará este canto, muy interesante, ¿no? Padre, a ti sea la gloria, el poder y el honor. Señor, no permitas por ningún motivo que se nos olvide de dónde nos sacaste, quién eres y hacia dónde nos llevas, y el riesgo de olvidarnos de ti, Señor. Señor, como dice tu palabra, no nos permitas olvidar de ti jamás. Permítenos tomarte, Señor, como lo hemos hecho, agarrarte en nuestro corazón, que seamos templos del Espíritu Santo y que vayamos hacia tu presencia todos los días de nuestra vida. Que en todo lo que hagamos veamos tu obra, tu mano poderosa y te demos la gloria a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.